Bueno, ¿qué me dijiste, Uriel? ¿A qué vamos? Ah, ya está, bien. Bueno, vamos a empezar, vamos a seguir en temas internacionales. ¿Por qué? Porque también allá en El Salvador se dio la nota de que el presidente, este presidente tan mediático que pues no sé si nos gusta, habrá quien dice que sí es bueno, que no es bueno, que la verdad ha dado resultados, que ha decidido quedarse más tiempo en el poder. Estamos hablando de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Pues ya el Congreso salvadoreño, controlado por su partido, obviamente, aprobó este jueves reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida, pero no solo eso. Ahora se extenderá el periodo presidencial de 5 a 6 años y se eliminó la segunda vuelta electoral, es decir, si había un empate o si quedaban muy justos, había una segunda vuelta. Bueno, pues ahí está esta información, pero qué mejor que poder platicar con Sofía Enríquez, que usted la conoce bien, está todas las mañanas con Ciro Gómez Leiva, pero además es de Chiapas, pero además también es de El Salvador. Vamos a platicar un poquito con ella de este detalle porque, a ver, Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nayib Bukele es la sensación, él ha dicho, burla, se mofa diciendo que es el dictador más cool. ¿Cómo deberíamos de leer esto? ¿Se está repitiendo la historia? ¿Será que todos los latinos a fuerzas queremos tener este redentor que nos va a salvar? ¿Cómo estás, mi querida Sofía? ¿Por ahí está? ¿No está? Ójole, no está Sofía. Bueno, pues para que sepa, para que mientras llega la conexión de Sofía, ahí vamos a seguir platicando sobre este tema, que, a ver, mucho se dice en redes, mucho se habla de Salvador Bukele, mucho se dice de pues si es bueno, si es malo. A muchos les gusta porque ha logrado reducir a cero, ha logrado reducir a cero la tasa de homicidios. El Salvador se encuentra, pues El Salvador está de moda, por decirlo de alguna cosa, y te preguntaba mi querida Sofía sobre cómo ver es un dictador en potencia, te decía, es los latinoamericanos que a fuerzas queremos que venga este redentor y una sola persona nos salve y nos salve para siempre. Hola, ¿me escuchas? Perfecto, te escucho, Sofía, ¿por qué te me escondes? ¿Me escuchas? Te ¿Me invito, sientes? te invito a venir y me dices, ay, no, no puedo. Y luego te empiezo a hablar al micrófono y de repente, ay, no, no me contesta. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, me da muchísimo gusto platicar contigo, no me da tanto gusto hablar de estos temas. Oye, espérame. Primero explica por qué estamos hablando tú y yo de El Salvador. O sea, podemos hablar de muchos temas, por supuesto que nos encanta. Pero, ¿por qué estoy hablando contigo de Bukele y El Salvador? Porque tengo sangre salvadoreña. Ah, para el que no sepa, Yo soy mexicana, México salvadoreña, ajá, porque mi papá es del Salvador. Mi ya, papá nació en El Salvador, ya, toda mi familia paterna es del Salvador, y él vive hace 44 años en Chiapas, salió ajá, huyendo de la guerrilla, esto es ok, importante, sí. de la guerrilla salvadoreña, y desde entonces se quedó en Chiapas, y por eso soy México salvadoreña. Ah, bueno, ahí está. Entonces, sí somos quien para hablar de esto, dando el antecedente que nos acabas de dar. Bueno, más o menos, más o menos. Pues no sé si con todo el contexto político y ideológico y todo lo que hay detrás sea quién, pero sí tengo una perspectiva muy definida de lo que ocurre en El Salvador. Ujú, Y creo que hoy lo explicaba muy bien Ciro en la mañana cuando lo ujú. hablaba y decían algo como pobre El Salvador, esto que está pasando en este momento. Pero la verdad es que es un pobre El Salvador hace muchísimas décadas. El Salvador ha tenido muchos momentos muy complicados, ya lo Ujú, dije, mi papá salió huyendo por ujú, la guerrilla salvadoreña. ujú. Entonces, después de una guerrilla, un enfrentamiento muy, muy fuerte, en el 92, 93 firman los tratados de paz, el país medio se empieza a estabilizar y después viene este fenómeno de los maras salvatruchas, que para quien no sepa, Por ahí se le fue, Sofía. Por ahí ¿Hola? ahí está, sí, ahí está. Nos quedamos en los maras salvatruchas. Los maras salvatruchas son migrantes salvadoreños que estaban en Estados Unidos, Ujú, son deportados, empiezan a atender conductas criminales en ujú, Estados Unidos ujú. y son deportados de regreso a El Salvador. Ok. O sea, Y ya, van de Puerto Rico hacia no, de Estados Unidos. de O sea, Estados van de Unidos, El Salvador ajá, a Estados a Estados Unidos, Unidos, agarran Estados malas Unidos mañas, los deporta se porque ya eran regresan. criminales Sí.
y ya estando en El Salvador, empiezan pues a invadir el país, que además es muy chiquito. Muy chiquito. Eso es bien importante. Ahorita nos va a agarrar la pausa, Sofía, no te me vayas. Es muy importante que hablemos ahorita del tamaño de El Salvador, porque a veces dicen, ¿por qué no puede ser México como El Salvador y eliminar? No, no, ahorita vamos a hablar del tamaño. Haz un pequeño corte, Sofía, te ruego, no te me vayas porque nos cae la pausa. Vamos a seguir con el tema ahorita de El Salvador aquí en la Radio de la República. Quedamos en el corte platicando con las Sofis porque estábamos platicando sobre El Salvador. Así, rápido contexto para los que se van incorporando, Nayib Bukele va a poderse quedar más tiempo, se puede reelegir, él había dicho que no, y nada más para darle un contexto, porque nos quedamos platicando del tamaño de El Salvador. El Salvador es más o menos del tamaño de Hidalgo, ¿ok? Y en población tiene 5 millones que más o menos se parece, 6.5 millones que más o menos se parece a Nuevo León. Entonces estamos hablando de un país, Sofía, muy chiquito, con una extensión territorial súper chiquita, que tiene una densidad demográfica muy focalizada en la capital y en los alrededores, y se acabó. Y que además, o sea, tiene 6.5 millones de salvadoreños viviendo en El Salvador. Y tiene más de 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Ah, ok, es buena referencia. Va, entonces nos O sea, quedamos. si haces la comparación con los Sí. mexicanos que viven en Estados Unidos, pues son súper poquitos, ¿no? Pero si haces la En relación proporción. de la proporción con la población salvadoreña, la verdad es que hay muchísimos en Órale, Estados Unidos, ¿no? órale. Entonces, nos quedamos en esto. En eso, ok. Y también En un país muy diciendo, chiquito. muy chiquito, muy vapuleado, muy golpeado, muy maltratado, que le había ido muy mal históricamente, el ejemplo de tu papá y todos los que tuvieron que emigrar, pero ahorita le está yendo muy bien, Sofía. ¿Por qué no podemos caer en oigan, pues que se quede el que lo está haciendo bien? Mira, el problema aquí es que con las maras salvatruchas, El Salvador entró en una espiral de violencia Sí. enorme. Llegó a ser uno de los países con mayor, la ciudad de San Salvador era una de las ciudades con mayor cantidad de homicidios de todo el mundo. Si no estoy mal, en algún momento llegó a ser la número uno. Número uno, sí. Entonces, en ese contexto es que llega Nayib Bukele Sí. en el año 2019, después Sí. de, porque además de la guerrilla, sale un partido de izquierda y tenían dos partidos, que era Arena y era el Farabundo Martí, se estuvieron ahí medio intercambiando la presidencia y nadie daba resultados, la violencia seguía aumentando y entonces llega Nayib Bukele a prometer las perlas de la Virgen. Sí. Y eso le genera muchísima aprobación. Nomás espérame tantito. Cumplió las perlas de la Virgen. Tasa de homicidios a cero, Sofía. Una economía que va en crecimiento. O sea, no nomás las prometió, el vato sí las está cumpliendo. Sí, pero además de las cosas buenas, tenemos que ver las cosas malas. Ay, Sofía. El Salvador, Nayib Bukele, en marzo del 2022, implementó un régimen de excepción por 30 días. Sí. Un régimen de excepción que elimina varias garantías individuales, sobre todo al momento de la detención, que es lo que le permite tener a tanta gente en la cárcel. Sí. Ese régimen de excepción de 30 días que puso en marzo de 2022 se ha ido extendiendo. Cada 30 días vuelven a extender este régimen de excepción. Lleva 3 años en un régimen de excepción que estaba pensado para 30 días. Ok, vamos. Entonces, garantías individuales para criminales en El Salvador no existen. Hay muchos reclamos en temas de derechos humanos y eso de que la economía esté en crecimiento, creo que es un tema a debate, porque tiene bastantes contras. Por ejemplo, el tema del Bitcoin. Del cripto. Nayib Bukele, de la criptomoneda. Nayib Bukele en estas ganas de ser popular, de ser muy cool. El Salvador tiene 2 monedas. Que eso también es importante. El Salvador en el año 2000 se quedó sin moneda nacional. Pasó de los colones al dólar. La moneda nacional en El Salvador son los dólares estadounidenses. Sí. Y después Nayib Bukele puso... Dolarización del país. Okay. Esa es la moneda. Sí, en El Salvador te mueves con dólares. Sí. Y después Nayib Bukele llegó y puso como segunda moneda el Bitcoin. En eso invirtió muchísimo dinero que dicen muchos especialistas que no se ha logrado recuperar. Y también tiene otros reclamos. Sí. Tiene muchos reclamos en el tema de libertad de expresión,
en el tema de encarcelamientos injustificados, en el tema de presos políticos. Pero él baja los homicidios y eso le da muchísima aprobación y le permite hacer lo que quiera. Antes de llegar como presidente, él dijo claramente que no se iba a reelegir, lo cual es casi sinónimo de me quiero reelegir. Pero funciona, Sofía, o sea, estoy de acuerdo Pues contigo. sí, pero es que, Pues a ver, sí, es una medicina muy buena. Ajá. Yo lo pensaba un poco como, a ver, yo sufro mucho de migrañas. Sí. Y entonces yo solía controlármelas con ketorolaco, Me que es un encanta. medicamento muy fuerte, que tú sabes que eso a largo plazo te va a dañar los riñones, te va a dañar el hígado y te va a terminar afectando más, pero es lo que te funciona en este momento. Sí. Nayib Bukele en este momento está dando resultados y hay un debate de si es o no es un dictador. Okay. Pero regreso, en 2019 llega como presidente por 5 años. Sí. Poco antes de la elección presidencial, primero lo que hicieron fue que su congreso de su partido remueve a todo el tribunal, a todos los magistrados, a todo el tribunal, Sofía, es que los quitan por corruptos. Sí, nomás que, recuérdame, te recuerdo, tasa cero de homicidios. La gente no podía Sí, pero a caminar por ver, los es ese parques. debate de si la seguridad sobre todas las libertades. Porque... es que quieres todo, Sofía, quieres, a ver, no, es en serio, es que en estos temas quieren todo, o sea, quieres un presidente que cumpla todas las leyes y que no haya excepción. Esa excepción, si mal no recuerdo, había algo característico de los maras salvatruchas y de todas las bandas, que eran los tatuajes, ¿no? Que eso identificaba tu nivel, tu rango, etcétera, en estos tatuajes. Gracias a esa excepción es que El Salvador tiene tasa cero de homicidio, estamos hablando de ellos de otra forma, no estoy minimizando que este señor sea un dictador en potencia. Creo que es un instinto natural de todos los latinos que tenemos de queremos este Mesías, queremos este personaje que nos va a salvar. Y yo creo que el problema de Bukele es que no ha construido instituciones y no ha dicho, oigan, en vez de fortalecer mi persona, fortalezcamos el Estado de Derecho. Pues sí, porque, a ver, regreso. Logró que el Congreso y que el tribunal modificara la Constitución para poderse reelegir una vez. En esa reelección tuvo una votación muy alta a su favor, pero también tuvo mucho abstencionismo. Sí. Y ahora con esta reelección indefinida, pues obviamente va a seguir ahí, que ahí es donde viene la pregunta. Quizá te moderas de alguna manera cuando estás bajo el control de la población, cuando dependes de la votación. Ahora, no pero quitó una las vez que tienes todo ¿verdad? el poder, a lo mejor esas cosas que hacías bien, ya no las quieres hacer bien. Que El Salvador sí tiene cosas buenas, ha invertido en mucho, tiene el Mundial de Surf cada año, la biblioteca del Centro del Salvador es hermosa, sí tiene cosas muy buenas. No estoy diciendo que Nayib Bukele se tenga que ir, pero sí hay una duda de qué va a pasar ahora con ese poder que tiene. No, a ver, y ojo, no quitó las elecciones, nomás dijo, sí me puedo volver a lanzar de candidato, mi mandato va a durar 1 año más, es decir, 6 años, y puedo ser, pero bueno, puedo llamar elecciones y perder. Que es el principio, o sea, y eso dijo Fidel Castro, y eso dijo Nicolás Maduro. Sí, exacto. O sea, si tú consideras que no hay oposición en este país, a ver, te lo voy a preguntar. ¿No hay oposición? ¿Tú crees que en México hay oposición o qué? ¿Cómo la ves? No, por supuesto que hay oposición, por supuesto que hay... Pero, ¿qué fuerza le ves a la oposición mexicana? A la oposición de México. Son unos tibios, son unos brutos. Bueno, El Salvador son 10 veces más chiquitos la oposición salvadoreña. Porque, a ver, y esto es bien importante también, la gente en su mayoría sí quiere a Nayib Bukele. Ese es mi punto. Porque ellos estaban viviendo horrible bajo la tiranía de las pandillas. El nivel de terror que había en las pandillas es muy fuerte y eso lo sé de primera mano. O sea, yo le pregunto a mi familia si quieren a Nayib Bukele y ellos me dicen que sí. Y en el tema de los derechos humanos a los delincuentes, para ellos que no existan. Exacto, exacto. Ahora nomás dime una cosa, ahorita nosotros estamos muy espantados y ahí viene un país ahí viene un dictador en un país que si le pregunto a la mitad de los mexicanos no sabemos apuntar con un dedo, no sabemos ni dónde está El Salvador, sabemos que está en Centroamérica, pero la verdad nomás nos queda muy claro exactamente dónde está. Esa es una. Pero ellos están tan asustados como nosotros de que haya un dictador en un paisucho. La mayoría no.
Ahí Hay está, muchos grupos Sofía, pues ahí de, bueno, está. el tema de los periodistas y también el tema de los grupos sociales, las organizaciones de derechos humanos y obviamente personas, familiares de personas detenidas sin ninguna justificación, porque eso es cierto, hay Sí, muchos casos debe de haber, detenciones injustificadas debe haber. que afectan, ¿no? Sí. Pero de ahí, en general, la población está Feliz, contenta está porque feliz. regresamos al Pues tema de sí. los homicidios. No hay homicidios en El Salvador, que era el principal problema. Ese cáncer que son los homicidios, mi querida Sofía. Oye, Que el debate o sea, el debate que yo dejaría es esto de qué tanto estamos dispuestos a ceder por seguridad, pero pues ya es un sí, debate a lo muy, mejor muy ahorita, largo. y yo entiendo, lo están disfrutando los salvadoreños, pero en un en un futuro no muy lejano van a estar llorando y que ay, no lo podemos sacar, no lo podemos sacar. Pues ahí está, Sofía. Muchísimas gracias por la llamada. Nos vemos pronto. Vas a estar unos días cubriendo el espacio de Manuel, ¿verdad? A las 5:30. A partir del lunes a las 5:30, ahí Órale. los esperamos. Órale, ahí te veo. Yo no sé si te va a Muchas contestar, yo no gracias. sé si te va a contestar a las 5:40 para seguir hablando de Bukele, ¿eh? A mí un poquito Órale. más como a las 6:40. No, en el estudio, por favor, 5:40 el lunes. Órale, te mando un beso, Sofía, muchas gracias. Bye, besos.